¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en Conectadas, en Conectados, en Canal 20 para Villa María, Villanueva y todo el interior de la provincia de Córdoba. A todas las localidades que se suman también le agradecemos. Estamos en este momento y en esta ocasión para hablar con Julia Di Santi, quien es dirigente del Nuevo MAS, este partido de izquierda que desde hace varias elecciones viene ganando terreno, que ha apoyado diferentes luchas sindicales y que también tiene presencia marcada en los centros de estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba o de diferentes puntos neurálgicos que tienen que ver con lo educativo. Junto con el saludo va el agradecimiento. Julia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Dani. Gracias por el espacio. La verdad que, bueno, muy contenta porque en este momento estamos con anuncios ya acerca de, bueno, esto que se viene, que son las elecciones. Eh, Otra vez nos encontramos con un panorama similar dentro de lo que son los partidos de izquierda, que es la disgregación, que es la separación de partidos que en cierto punto la premisa es la misma, pero que al momento de formarse o encolumnarse hay discrepancias. Vos al inicio del mes ya habías planteado el deseo de que la izquierda se una definitivamente, es decir, que este frente de izquierda que está formado, que fue sumando y ahora miró el nombre de unidad, sea realmente una unidad Sí. porque no se ha modificado con el paso de los tiempos esto y decías que no se pudo dar tampoco, ¿no? Ujú, sí, la verdad que lo que nos plantean la gente, compañeras, compañeros de trabajo, de estudio, es de nuevo no hay unidad, ¿no? Como esta sensación de que eh, no se puede lograr dar ese paso. La verdad que es lamentable porque lo que denota es una falta de voluntad política, eso en primer lugar. Y es como un juego de las escondidas, ¿no? Lo que hizo el Frente de Izquierda. Por un lado, nosotros hicimos un llamado a nivel nacional en el mes de marzo, que lo hizo Manuela Castañeira, para conformar un mecanismo para dirimir esto de cómo se lleva adelante esta unidad, que es el mecanismo de las PASO, hacer una PASO de toda la izquierda. A eso nunca nos contestaron. Y acá en Córdoba nos dijeron que había que arreglar a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional una cosa. Bueno, la verdad que eso es un juego de las escondidas. Nosotros creemos que eh, hay que dejar de lado la mentira y hay que dar un paso a esta conformación. La necesidad de la conformación de la unidad de la izquierda es un motivo político. No es hay que dejar de lado los caprichos, hay que dejar de lado los egos y hay que ir hacia una necesidad política y ponerse al servicio de eso. ¿Por qué? El dólar corrió la semana pasada y esta, dejó a nuestros salarios aún más degradados todavía. Dicen que la inflación de abril es récord, que las primeras 2 semanas hubo un 3% y que se viene una inflación de nuevo de récord, ya tiene tres cifras la inflación, y a nosotros nos parece que tenemos que tener una propuesta de unidad para qué, para darle fuerza a los planteos por izquierda, porque en realidad hay una crisis muy grande, es una crisis histórica, estamos en la puerta de una nueva crisis histórica en el país y que nosotros necesitamos fortalecer esa propuesta y para fortalecerla necesitamos la unidad. Nosotros estamos lanzando ahora nuestra campaña. Yo me presento como candidata a gobernadora y una de las propuestas que tenemos es que el salario tiene que ir a 500.000 pesos, el salario mínimo. Esa es nuestra propuesta más importante. ¿Por qué? Porque sería una medida que reconocería los derechos de las y los trabajadores y también una medida de soberanía nacional. Claro. En ese punto es importante destacar que lo que hacen ustedes desde el Nuevo Más es poner en agenda cuestiones que tal vez algunos grupos de comunicación o que algunos medios tradicionales no enfocan tanto o no tienen tanto en cuenta a la hora de charlar, hablar o poner en conocimiento. Ujú, Tal vez la ujú. presencia de ustedes lo que ha llevado adelante es visibilizar
causas que estaban siendo reclamadas, pero que no tenían la llegada a los medios de comunicación de manera directa porque no había tal vez un portavoz. Hablamos de la izquierda como dándole voz justamente a las personas frente a la patronal o frente a cuestiones incluso sanitarias, ¿no? Bueno, en la provincia de Córdoba se ve de forma muy significativa esto que vos decís y también a nivel nacional, obviamente. Nosotros en la provincia de Córdoba tuvimos recientemente el conflicto docente por la paritaria y no solo por la paritaria, sino por distintos aspectos que hacen a nuestro trabajo. Yo soy docente y se evidenció, quedó en evidencia la paritaria a la baja y las pésimas condiciones de trabajo que tenemos la docencia, el maltrato laboral, la jubilación de miseria. Bueno, ahí estuvimos acompañando ese reclamo y siendo parte, porque bueno, en ese caso me toca ser docente, los despedidos de Atanor, por ejemplo, a principio de año acompañando, el conflicto en salud. La provincia de Córdoba ha estado recontra movilizada todo este último tiempo, además de que hay una crisis en el gobierno de Córdoba que se arrastra desde las muertes en el hospital neonatal, lo que pasó del accidente lamentable de Oscar González. Bueno, hay una serie de eventos que muestran que la provincia tiene un agotamiento y que hay un poder político que no da respuesta a las necesidades que estamos viviendo las y los trabajadores. Y a nivel nacional hay un ajuste que es permanente. Eso es claro, el ajuste es todos los días vía inflacionario y además las paritarias son a la baja. Hay un nuevo anuncio de Massa, iba a decir el presidente Massa, del ministro de Economía Massa, que dice un nuevo acuerdo de precios y salarios. Y cuando uno escucha nuevo acuerdo de precios y salarios, lo que escucha es que no va a haber más paritarias, no va a haber más aumento de salario, y la verdad que es recontra preocupante la situación. Además, está toda esta situación de un país sin rumbo y un país en crisis, que es una preocupación permanente. A mí hoy en la escuela me preguntaron, profe, ¿por qué hay inflación? O sea, la gente se pregunta eso, y lamentablemente esta crisis, hay tanto manijeo a la derecha, esto hay que decirlo. O sea, hay propuestas por derecha que parecen mesiánicas, salvadoras, pero que son payasescas, como por ejemplo la dolarización de la economía. La dolarización de la economía es un invento que supuestamente sacaría a Argentina del problema de la inflación, cuando en realidad la llevaría aún más al fondo del tacho. Entonces me parece que es porque no se habla de la devaluación que implica la dolarización, de eso no se habla. Entonces me parece muy importante que nosotros pensemos en de qué manera podemos llevar adelante la defensa de los intereses de las y los trabajadores, de las mayorías sociales, que somos el 99% del país, y una propuesta para el 99%, no una propuesta para que se sigan llenando los bolsillos los capitalistas, los empresarios. Y eso es el salario de 500.000 pesos, que es una medida de soberanía porque hay que cuestionar esto de que en Argentina es una joda, que la plata se fuga, los dólares que hay son fugados y que, como por ejemplo, no sé, las grandes empresas, Vicentín, por decirte un ejemplo, ¿no? Bueno, cuestionar eso y que el dinero vaya a los bolsillos de los trabajadores, impulse la economía, impulse el consumo y que tenemos que dejar de vivir por debajo de la canasta familiar. Julia, tu candidatura llega en un momento particular porque se percibe a nivel nacional un cambio, se percibe a nivel provincial también una especie de cimbronazo. Sabemos que la provincia ha tenido un color político siempre sostenido, y que ahora tal vez hay una incertidumbre marcada, pero en la provincia de Córdoba, más allá de que ha crecido con el movimiento estudiantil y que ha crecido al calor de las luchas, aparece el fenómeno de Milei en la juventud. Uno asocia a veces la juventud
con un pensamiento de izquierda, con un pensamiento igualitario, y hay un personaje político como Milei que aparece hoy modificando e incluso como un canto de sirenas atrayendo a los adolescentes. ¿Qué pensás vos de esta cuestión y cuál pensás que es el desafío del nuevo MAS en esta coyuntura? Me parece que lo que hay que primero decir es que Milei es el político que más minutos tuvo en la televisión argentina en los últimos 4 años, por ejemplo. Entonces, claro, la rebeldía, la verdadera rebeldía es de izquierda, porque Milei es un perro guardián de los empresarios y capitalistas. Simplemente lo que está diciendo Milei es, hay una crisis machaza, que no pierdan los grandes capitalistas, no pierdan un centavo y que la plata la pongamos las y los trabajadores. Eso es defender el capitalismo y eso no es ser antisistema, eso no es ser rebelde, es ser lo más obediente que, que pide, que se puede ser, digamos. En cambio, la izquierda sí defiende los reclamos, defiende esos reclamos en la calle, esos reclamos del salario igual a la canasta familiar, como reclamamos los docentes, defiende los derechos de las mujeres y la diversidad, defiende, defiende el medio ambiente como todo en contra de todo este sector negacionista como lo es Milei, como lo es Bolsonaro, que permiten y avanzan sobre la contaminación del planeta, defiende un futuro para la juventud, porque la juventud hoy no tiene posibilidades, hay cada vez menos jóvenes que pueden lograr acceder a la universidad por la crisis económica que hay. Entonces, bueno, el acceso a la universidad, el acceso al trabajo, a la vivienda, todos aspectos de la juventud, la precarización laboral que estamos viviendo, los números de la precarización laboral son cada vez más alarmantes, los jóvenes que trabajan por aplicaciones, por ejemplo. Bueno, esa realidad que estamos viviendo hoy, que el capitalismo cada vez es más brutal y que vivimos cada vez más víctimas de eso que nos prometían que era la bonanza, bueno, cada vez se ve el capitalismo en su rostro más feo, la guerra, la pobreza, la destrucción de los derechos de los trabajadores, la reforma laboral, la reforma previsional y el país en las puertas de una crisis histórica, también se debate eso, también se debate cómo se sale de esta crisis. Y no puede ser que siempre la forma de salir de la crisis es que los esfuerzos los hagamos las y los trabajadores, trabajando más por menos plata, resignando nuestro derecho a la jubilación, teniendo que jubilarnos más tarde, cuando en realidad acá hay empresarios que se llenan los bolsillos y que nunca ponen la plata. La levantan en pala, es una joda Argentina de cómo se enriquecen empresarios como Vicentín, Galperín, Pérez Compán, esos empresarios que no ponen un peso en el país. Y entonces, bueno, eso es lo que hay que cuestionar y justamente ahí estamos los antisistemas, los que queremos cuestionar este sistema y que estamos apoyando cada uno de esos reclamos y luchas. Julia, ¿por qué pensás que durante este último tiempo o durante este último semestre, tanto la figura de Manuela como la figura partidaria viene siendo o atacada o subestimada? A ver, cuando hay declaraciones partidarias salen muy poquito o es un trabajo hormiga para marcar presencia en los medios de comunicación. Pero cuando hay un evento como el campamento anticapitalista, por todos lados explota y en una forma que tal vez es, no importa el contenido, no importa qué se trata ahí, sino que es gracioso, es burdo, es cómico. ¿Qué pensás de ese fenómeno? ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Les sirvió de alguna manera para visibilizar estas cuestiones? ¿Se han sentido víctimas de algún ataque? ¿Cómo lo han experimentado a esto? Y la verdad que sí, el campamento anticapitalista se viralizó,
fue porque en el fondo el debate sobre el capitalismo existe. En realidad, el capitalismo evidentemente no es el sistema definitivo. Y hay un montón de consecuencias de vivir en el capitalismo que son negativas, que tienen que ver con sufrir la pobreza, sufrir la precarización laboral, el quedarte sin laburo, tener cada vez menos derechos y tener que trabajar 10 horas, 12 horas para llegar a un salario que ni siquiera llega a la canasta familiar, el alquiler, los precios de los alquileres. Bueno, hay toda una serie de consecuencias de vivir en el capitalismo que llevan a, a un país y a una provincia de desánimo, de una sensación de que esto no tiene salida. Y la verdad que ahí está justamente el por qué la gente se pregunta cómo se sale de esto y que es un debate y que la gente toma conciencia de que el capitalismo es el origen de todos nuestros males y que hay algo que está mal y que hay que resolver. Entonces, plantear el anticapitalismo es de repente plantear el apoyo a esos reclamos, el apoyo a esas luchas y que podamos pensar en cómo se sale. Entonces, que podamos decir que el salario tiene que ir a 500.000 pesos, que tiene que haber un plan de obras públicas para multiplicar el trabajo y para dinamizar la economía, que tiene que haber la defensa de los derechos laborales, ni un paso atrás en los derechos adquiridos, que se tiene que terminar con esta jubilación mínima que es una miseria y que todo el mundo tiene que ganar desde 500.000 pesos en adelante. Me parece que ahí es donde está la clave de la salida, ¿no? Que tiene que ser una salida pensada desde abajo, no desde arriba, porque el problema es que Milei, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, piensan la salida en relación a lo que le conviene a los empresarios y no en relación a lo que necesitamos las y los trabajadores. Entonces ahí está la trampa de ir de nuevo a un proceso electoral en el cual no podamos debatir las propuestas desde las mayorías y no desde las minorías. Julia, por último, primero, antes que nada, consultarte cómo has recibido vos la decisión de encabezar justamente la lista de cara a la provincia y junto con esta pregunta, ¿cuáles son las expectativas que tenés? Y recibir la noticia fue parte de pensar en la importancia de la renovación. En la política se produce un fenómeno que es que siempre son los mismos, la gente lo dice mucho eso, que siempre son los mismos, que son récord en la cantidad de veces que se presentaron distintos candidatos y nuestro espacio siempre tuvo la característica, por un lado, de llevar adelante candidaturas de referentes de luchas sociales, de trabajadores, sindicales, etcétera, como por ejemplo Eduardo Mulal, que siempre ha sido nuestro referente y que lo sigue siendo, y a la vez dar un paso a la juventud, como la candidatura, lo que es la candidatura de Manuela Castañeira como precandidata a presidenta, o la candidatura de Lucas Ruiz, que es candidato a vicepresidente, de Juan Cañomil, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Somos una nueva generación que crece así, militando en el movimiento de mujeres, en el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical, y que queremos transmitir eso, personas luchadoras, comprometidas con los derechos, y que estamos cansados también de ver siempre las mismas caras, que la política necesita una renovación, y bueno, justamente también planteamos que eso también sea parte de una propuesta unitaria en la izquierda, que lamentablemente no se ha logrado, y que seguiremos construyendo y aportando
y reclamando esa unidad, reclamando para que justamente fortalezcamos esta opción. Julia, agradecerte el tiempo y el espacio y estaremos al tanto de todas las cuestiones que vayan surgiendo a nivel partidario, cuando haya fecha de lanzamiento, cuando haya fecha de, y datos sobre quiénes te van a acompañar en esta travesía que va a tener fecha en junio, un 25 de junio. Entonces, agradecerte el tiempo y el contacto, en serio. Bueno, muchas gracias, Dani. Y bueno, para estas próximas elecciones, la renovación y las propuestas que defiendan los verdaderos intereses de las y los de abajo y no los perros guardianes de los empresarios que nos quieren hundir en esta crisis. Así que bueno, muchas gracias. Julia Di Santi con nosotros, candidata a gobernadora por el Nuevo Más, estuvo en la mañana de Canal 20. Volvemos.